En el año 1947 se publicó uno de los libros más importantes del filósofo alemán Max Horkheimer, titulado Eclipse of Reason. La obra recoge una serie de 5 conferencias que Horkheimer impartió en la Universidad de Columbia de Nueva York en los meses de febrero y marzo de 1944, bajo el título Sociedad de Razón. La obra representa el resultado de un periodo sumamente crítico y oscuro en la trayectoria del pensamiento de Horkheimer. Estamos hablando del periodo que va desde fines de los años 30 hasta finales de los 40, en el que ocurrieron acontecimientos como el triunfo del fascismo, la barbarie del nazismo y el autoritarismo del comunismo soviético. Y ciertamente, estos acontecimientos condujeron a que nuestro autor reflexione acerca del tipo de razonamiento que impera en la sociedad moderna actual, al que denomina razón instrumental. Así pues, en este video vamos a ver qué es la razón objetiva y subjetiva y qué es la razón instrumental, así como también la crítica que Horkheimer le hace a la razón instrumental y sus terribles consecuencias. Bienvenidos al Templo de Delfos. En la crítica de la razón instrumental, Horkheimer empieza distinguiendo dos tipos de razón: la razón objetiva y la razón subjetiva. La razón objetiva es como una fuerza contenida no solo en la conciencia individual, sino también en el mundo objetivo. Este tipo de razón presupone que por fuera del hombre existe un orden racional que el hombre pueda aprenderlo. Por otro lado, la razón subjetiva depende del individuo, o de una razón colectiva, pero no de una racionalidad externa y absoluta. Así pues, la razón subjetiva está al servicio del sujeto porque depende solamente de él. Asimismo, Horkheimer arguye que en la antigüedad y en la Edad Media existía una racionalidad objetiva, y que ésta, pese a ser una razón objetiva, no excluía a la razón subjetiva, sino que más bien la condicionaba o limitaba. Un buen ejemplo de esto es el propio Platón. Para Platón, el cosmos está organizado racionalmente, y de esto tenemos el testimonio del Timeo, ya que a través de él, Platón nos enseña que en el mundo existía una razón objetiva que no dependía del sujeto. En cambio, la razón subjetiva no admite la razón objetiva, ya que la verdad absoluta que ésta presupone es rechazada por el sujeto moderno que orienta su pensamiento a ciertos fines o deseos. De hecho, Horkheimer afirma que la razón subjetiva tiene como afán el dominio, lo cual explica por qué la razón se consolida como un instrumento, ya que la razón vaciada de objetividad se vuelve medio para fines y no un fin en sí mismo. Por eso, cuando los sujetos no buscan una verdad o niegan la posibilidad de una razón objetiva, a lo que apelan es al yo y a los deseos de éste para satisfacer sus deseos de dominio o autoconservación. Ahora, lo peligroso aquí no es la razón subjetiva en sí, sino su carácter de medio o de instrumento, ya que al reducir la razón a su carácter instrumental, ésta deja de lado los fines para ocuparse de los medios y se vuelve una herramienta para justificar cualquier fin. En resumen, cuando la razón se vuelve subjetiva, se deshace de la verdad absoluta y se consolida como dependiente del hombre. Por ello, la razón subjetiva lleva indefectiblemente a la consolidación de la razón instrumental y con ello al uso de la razón para la consolidación de los deseos personales. Por algo, la razón instrumental ya no determina ni desea comprender los fines, sino que simplemente se ocupa de los medios. Y una razón que ha renunciado a determinar los fines para centrarse en los medios más eficaces, se convierte en instrumental. Como bien mencionamos antes, en la Edad Antigua y en la Edad Media existía una razón objetiva. Pero entonces, ¿cuándo empezó a caer la razón objetiva? ¿Y cuáles fueron las razones de su declinación? Sobre esto, Horkheimer arguye que en la Edad Media existía una razón objetiva que era religiosa, y que por ende existía un único discurso religioso.
Pero con la Reforma Protestante, ese discurso y esa razón religiosa se divide y se fragmenta. Frente a este contexto, Horkheimer señala que en los inicios de la modernidad, los filósofos intentaron cubrir el vacío que había dejado la razón religiosa para llenarlo con una razón filosófica objetiva. No obstante, según Horkheimer, surgieron dos fuerzas que impidieron que exista una razón objetiva en la modernidad. Una fue la calvinista con la doctrina del Deus Asconditus, y la otra fue la empirista con su opinión primero implícita y luego explícita de que la metafísica se encarga de pseudoproblemas. Ahora bien, la razón por la cual Horkheimer le atribuye responsabilidad al calvinismo es porque al relativizarse la razón religiosa, esto también afecta al concepto de razón en general, justamente porque la filosofía también aborda las mismas cuestiones que la religión, como por ejemplo la existencia de Dios, el hombre, la realidad, la moral, etc. Y también porque el calvinismo, con su cosmovisión del pecado original, plantea la idea de que el hombre es incapaz de alcanzar la verdad, ya que con el pecado original, la naturaleza humana y la razón humana quedan totalmente corrompidas. De ahí que los calvinistas crean por un lado en la doctrina de la predestinación, es decir, en la idea de que la única manera de ser salvos es a través de la gracia soberana de Dios, y por otro lado en la doctrina del Deus Asconditus, es decir, en la idea de que Dios es incognoscible para los seres humanos. Por otra parte, Horkheimer también le atribuye responsabilidad al empirismo, porque justamente los empiristas plantearon la idea de que los seres humanos no pueden conocer las cosas en sí, es decir, el noúmeno. Para esta corriente de pensamiento, el hombre solo puede acceder y comprender el fenómeno, es decir, la apariencia de las cosas, o lo que en otras palabras sería aquello que nos es dado por la experiencia sensitiva. Por consiguiente, el empirismo, al igual que el calvinismo, contribuyó a que no exista una razón objetiva, dado que el empirismo como tal entiende que la única manera de conocer es a través de nuestros sentidos. Para Horkheimer, la razón instrumental posee una relación directa con la ciencia, dado que la razón instrumental busca las ventajas que la ciencia y la tecnología otorga, como por ejemplo la eficiencia, la productividad y la utilidad. De hecho, tanto la razón instrumental como la ciencia están relacionadas por su carácter de herramientas, ya que ambas son medios y ambas son neutras, es decir, ambas están vacías de contenido y prestas para ser usadas por los individuos. Además, Horkheimer afirma que la ciencia no está guiada por su propia tendencia, sino por las necesidades sociales. Por eso, cuando cambia la sociedad, también cambia la ciencia. Ahora, dentro de este contexto, en el que no hay razón objetiva, el hombre se relaciona con la naturaleza de una manera productiva. Esto quiere decir que los sujetos conciben la naturaleza como un objeto para luego dominarla a través de la ciencia y la técnica. Es más, para Horkheimer, la ciencia no es más que la cosificación de la naturaleza. No obstante, lo que le preocupa a Horkheimer no es el dominio del hombre sobre la naturaleza, sino las condiciones de trabajo que se dan en esta dominación. Condiciones que obviamente terminan con la dominación del hombre sobre el hombre. Así pues, si la razón instrumental ayuda al hombre a dominar la naturaleza, ahora ella, al someterse a la finalidad utilitaria, se convierte en dominadora y opresora del hombre. Porque el peso de su validez no se encuentra en una verdad objetiva, sino en la utilidad de la misma. Y en la época actual, esto se mide a través de la productividad. Por eso, bajo estas circunstancias, el hombre ya no es visto como un fin en sí mismo, sino más bien como un medio para algún fin político o económico productivo. Y aquí el gran peligro de la razón instrumental, ya que si la razón instrumental es aplicada en el ámbito de la política, el resultado final son los totalitarismos. Y esto es justamente lo que observaron Adorno y Horkheimer. Ambos entendieron que el surgimiento de los regímenes como el nazi y el soviético no fueron más que resultado del uso de la razón instrumental en el ámbito de la política. De hecho, ambos autores identificaron a la razón instrumental como el fracaso de la Ilustración, ya que la razón instrumental, según ellos, llevó a que la técnica no solo domine la naturaleza, sino también al hombre a través del trabajo y luego a través de la vida social. Y en este contexto, el hombre ya no contempla la naturaleza,
sino que la ve como objeto de extracción, ni tampoco ve a los hombres como fines en sí mismos, sino que los ve como medios para fines políticos y económicos. Por lo tanto, la vida humana pierde valor intrínseco, y lo único que le da valor y sentido es su utilidad. Utilidad que es dictada por el capitalismo y el estatismo. Bueno gente, esto es todo. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y recuerda, conócete a ti mismo. Adiós.